Buenos días, nosotros somos el equipo número 6, integrados por Marco Álvarez, Marisol Zamorano, Gabriela Valenzuela, David Puebla, Jimena Velázquez y Andrés Pérez. En esta ocasión les venimos a hablar sobre los desacoplantes de la cadena respiratoria. En este video les hablaremos sobre qué son los desacoplantes y cómo funcionan, algunos ejemplos de las proteínas desacoplantes. También hablaremos sobre la termogenina como desacoplante, el dinitrofenol como desacoplante y por último tendremos una conclusión. Los desacopladores de la cadena respiratoria son moléculas que interrumpen la conexión entre la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP en las células. Estas actúan disipando el gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial, liberando energía en forma de calor en lugar de almacenarla como ATP. Ejemplos notables incluyen la Uncoupler 1, también conocida como 2,4 dinitrofenol o también nombrada DNP. Esta ha sido estudiada por su capacidad para aumentar el gasto energético y su potencial impacto en la regulación del peso corporal. Estos compuestos tienen implicaciones en la investigación metabólica y en el desarrollo de estrategias terapéuticas. Ahora hablemos de qué son y cómo funcionan. Son moléculas hidrofóbicas con un protón disociable, que pueden atravesar la membrana mitocondrial interna, transportando protones y por ende actúan disipando la gradiente de protones. En su presencia, el transporte de electrones se realiza de forma común. Sin embargo, no se produce ATP al consumir el NAD, el FAT y el oxígeno. Los desacoplantes disipan la fuerza protón motriz y en consecuencia se libera energía en forma de calor. Ahora vamos a hablar sobre las proteínas desacoplantes, pero primero que nada vamos a decir que estas van a pertenecer a la familia de proteínas transportadores de aniones. Estas van a actuar como disruptores metabólicos al desvincular el flujo normal de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias del proceso de producción de energía. Estas proteínas permiten que los protones vuelvan a entrar en la matriz mitocondrial sin pasar a través de la ATP sintasa, lo que pues va a resultar en la liberación de energía en forma de calor en lugar de ser utilizado para generar ATP. Por esto mismo es que estas van a ser altamente relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad y la resistencia a la insulina. Dentro de las proteínas desacoplantes, las más comunes en el ser humano van a estar la UCP1. Estas vamos a encontrar 5 tipos de proteínas desacoplantes. Primero va a ser la termogenina, que es la UCP1. Esta proteína desacoplante se encuentra principalmente en el tejido adiposo marrón. Su función principal es generar calor en respuesta al frío al desacoplar la fosforilación oxidativa, permitiendo así que la energía liberada se disipe como calor en lugar de ser utilizado para la producción de ATP. La termogenina va a estar implicada en la termogénesis y esta va a ayudar a mantener la temperatura corporal en condiciones a la exposición del frío. Después vamos a tener la UCP2 y la UCP3. Estas proteínas desacoplantes tienen una distribución más amplia en diversos tejidos y aunque comparte similitudes con la UCP1, su función no se limita únicamente a la termogénesis, sino que también se cree que la UCP2 y la UCP3 desempeñan funciones en la regulación del metabolismo energético, la respuesta al estrés oxidativo y otros procesos celulares. Su presencia en tejidos como músculo, hígado y tejido adiposo sugieren que más funciones diversas que van más allá de la generación del calor. Después tenemos a la UCP4. Esta se va a expresar exclusivamente en el cerebro. Su concentración aumenta con la exposición al frío, por lo que se sugiere que la UCP4 participa únicamente en el control de la termogénesis en el sistema nervioso central. Y por último tenemos la UCP5. Esta se va a expresar principalmente en el cerebro y aunque también se va a encontrar en concentraciones menores en el hígado y otras células, su principal
isoforma se va a encontrar en el sistema nervioso. Esta proteína está localizada en la membrana interna de la mitocondria y actúa como translocador del gradiente de protones derivados de las oxidaciones en la cadena respiratoria. Reemplaza a otro translocador, la ATP sinteasa, y desacopla así oxidaciones de fosforilaciones. De esta manera, la energía que se utiliza para fosforilar ADP a ATP se disipa como calor. El proceso termogénico es regulado por el hipotálamo, que ante el estímulo del frío activa el sistema simpático y aumenta la secreción de norepinefrina en la grasa parda. La norepinefrina, en presencia de triodotironina y a través del receptor beta-3 noradrenérgico, promueve la expresión del gen de la UCP1. La triodotironina deriva principalmente del aumento de la actividad de la 5'-deiodinasa tipo 2, que deiodina la tiroxina a triodotironina. Ahora yo voy a hablar sobre el dinitrofenol como desacoplante. El dinitrofenol, por sus siglas DNP, es un agente desacoplante porque tiene la capacidad de aislar el flujo de los electrones y el bombeo de hidrógenos de la síntesis de ATP. Esto significa que la energía de la transferencia de electrones no se puede usar para la síntesis de ATP. En la fosforilación oxidativa, el flujo de electrones desde el NADH y el FADH2 hasta el oxígeno conduce el bombeo de hidrógenos desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Este gradiente de hidrógenos puede producir ATP cuando pasa a través de la ATP sintasa en la membrana mitocondrial interna. El dinitrofenol disipa el gradiente de hidrógenos reduciendo la producción de ATP. Bajo estas condiciones, los alimentos que se comen no se usan para producir ATP, lo que hace perder peso. Sin embargo, un exceso de inhibidor puede rebajar demasiado el nivel de ATP hasta un límite incompatible con la vida. La diferencia entre la pérdida de peso y la muerte está solo en una pequeña diferencia en la concentración de dinitrofenol. Por eso es que este es un compuesto muy peligroso. El DNP, al ser un agente desacoplante de la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, tanto los carbohidratos como las grasas se siguen metabolizando y aumenta radicalmente el consumo de oxígeno, pero no se almacena energía en forma de ATP, sino que ésta se disipa en forma de calor. Como consecuencia de esto, las células poco a poco van muriendo, ya sea por el exceso de temperatura o por la falta de ATP. El DNP es una sustancia que se absorbe tanto por vía inhalatoria, oral o tópica. Debido a esto, además de incluirse en la composición de productos dietéticos y complementos alimenticios, se ha podido detectar formando parte de cremas adelgazantes. Entonces, como conclusión, podemos tomar que los desacopladores son mecanismos moleculares del tipo proteico que trabajan en transporte de iones alrededor de la membrana. Esto con fin de que haya una mayor conducción del calor y de la entropía, esta de una manera eficiente, esto con fin de poder utilizar la energía. Según la necesidad que haya que cubrir o según el tipo de tejido de que estamos hablando, este llegaría a realizar una mayor entropía en los reservorios, esto para poder solventar su necesidad. Por ejemplo, se es muy conocido que el cerebro es un tipo de tejido en el cuerpo que se caracteriza de realizar la mayor quema calórica, el mayor consumo de energía, por lo que gracias a este tipo de tejido es por lo que llega a haber una alta entropía rompiendo los reservorios energéticos. En el caso donde se llegue a detener el movimiento continuo de el transporte de los iones, aumentaría la entropía gracias a que no hay un movimiento que realizan los iones quedándose justamente en este mismo sitio, lo que provocaría un aumento de calor tan masivo según el caso, que incluso llegaría a romper estructuras, por ejemplo, los reservorios energéticos como el propio glucógeno, lo que incluso podría llevar a producir una destrucción del propio tejido, como por ejemplo que popularmente en la farmacéutica se utiliza para fin de esto muchos tipos de medicamentos como por ejemplo el Orlistat o la levocarnitina, justamente para inhibir este tipo de movimiento de iones, así aumentando la entropía. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y agradecemos su tiempo para poder aprender con nosotros. Gracias.